La mujer de piel prestada. Mi nombre es Emiliano, y esto que voy a contar pasó cuando tenía 16 años, en una ranchería olvidada cerca de Santiago Yuxtlahuaca, Oaxaca. Es un recuerdo que no he podido borrar, y que nadie en mi familia se atreve a repetir. Mi tío Valerio criaba chivos. Era un hombre serio, curtido por la sierra que nunca le tuvo miedo a nada. Pero aquella temporada, algo empezó a matarle los animales. No era un coyote, ni un lobo, decía. Era otra cosa. Una madrugada me pidió que lo acompañara a montar guardia. Nos apostamos cerca del corral con escopeta y lámpara. No pasaba nada, hasta que, cerca de las 3, los chivos se alborotaron. Algo se movía entre los matorrales. Alumbré. Lo que vimos no era un animal. Era una mujer, o algo parecido. Estaba agachada, comiéndose un chivo con las manos desnudas. Tenía el pelo largo, enredado, y su piel parecía de cuero viejo. Chillaba como marrano herido. Mi tío gritó. Disparó al aire. Pero esa cosa lo volteó a ver, y juro por lo más santo que sus ojos brillaban. Luego, de un salto inhumano, se metió al monte. Al día siguiente, en el pueblo, nadie quería hablar del tema. Solo una señora mayor se acercó y nos dijo: no era una mujer, es una nahuala, y cuando les disparas, ellas vuelven por ti. Esa noche, mi tío se quedó solo. Yo no quise volver. A las pocas horas escuchamos gritos desde su jacal. Corrimos. Lo encontramos tirado, con la cara arañada, y balbuceando que ella se le metió por la puerta como sombra, y que olía a tierra podrida. Lo peor vino después. En la vereda que lleva al río, encontramos una piel humana estirada como desechada. La cara aún tenía cejas. Era como si alguien se la hubiera quitado como abrigo. Todos sabían lo que eso significaba. Una bruja nahuala cambia de forma con piel humana, y cuando deja una, es porque está por conseguir otra. Esa misma semana, una niña del pueblo desapareció, y mi tío amaneció muerto con la cara desgarrada, como si alguien hubiera querido quitársela. Nos fuimos de ahí, y juramos no hablarlo, pero a veces en mis sueños veo esa figura flaca, de uñas largas mirándome desde los cerros, como si me buscara, como si aún le hiciera falta una piel. El silencio del callejón del aguacate. Cuando era niño, mi abuela me prohibía pasar por el callejón del aguacate, en Coyoacán, después de las 6. Me decía que en ese lugar no solo vivía una leyenda, sino algo que todavía caminaba entre sombras. Nunca me explicó más. Pasaron los años y lo olvidé, como uno olvida tantas cosas de la infancia, hasta hace 3 meses cuando mi novia, que estudia historia en la UNAM, quiso hacer un reportaje sobre leyendas urbanas. Yo le hablé de aquel callejón y, sin pensarlo, una noche fuimos. Lo recorrimos entre risas, con el celular grabando. Es un lugar estrecho, silencioso, con muros altos y árboles que se enredan como dedos viejos. En una esquina está el famoso árbol del niño ahorcado. Mi novia quiso grabarse frente a él, contando la historia. Un militar loco que mató a su hijo adoptivo y lo colgó ahí mismo. Pero cuando empezaba a hablar se quedó callada, pálida. Miraba algo detrás de mí. Volteé. No había nadie. Pero el celular, al revisar el video después, mostraba claramente una figura. Pequeña, pálida, con la cabeza inclinada hacia un lado, colgando, como si el cuello estuviera roto. Borramos el video de inmediato. Esa noche soñé que el árbol estaba en mi cuarto, que de sus ramas colgaban juguetes viejos, y en medio de ellos, un par de pies descalzos que se balanceaban sin cuerpo. Mi novia también soñó lo mismo. Lo tomamos como una coincidencia, hasta que las pesadillas se volvieron diarias. Nos despertábamos a la misma hora, 3:33 AM, escuchábamos pasos en la sala, juguetes que no tenemos rodando por el suelo. Y en la ventana, siempre la sombra pequeña, inmóvil. Decidimos buscar ayuda. Un curandero de Xochimilco nos dijo algo que no esperaba. Lo trajeron con ustedes. El niño no se quedó allá. Ustedes lo invocaron con su risa. Nos pidió una ofrenda. Juguetes nuevos, dulces, agua. La llevamos al árbol, en el mismo callejón. La dejamos al pie del tronco mientras el hombre rezaba. Y entonces pasó un llanto fuerte entre nosotros. El curandero se paralizó.
Gritó que corriéramos y que no miráramos atrás. Pero lo hicimos. Vimos al niño, colgado del árbol balanceándose. Nos miró. No lloraba. Sonreía. Y cuando desapareció, el árbol crujió, como si alguien más trepara por dentro. Desde entonces no lo hemos vuelto a soñar, pero no hablamos del tema. La risa del niño a veces regresa en la madrugada, a veces en la televisión apagada, a veces entre los audios de nuestros celulares. Y a veces, justo antes de dormir, siento que alguien pequeño se sienta al borde de la cama. Mi abuela tenía razón. El callejón del aguacate no es una leyenda, es una advertencia. El niño de las lomas. Mi nombre es Elvira, y por años fui niñera en una colonia cerrada al poniente de la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec. Casas enormes, calles silenciosas, cámaras por todos lados. Pensé que ahí nada podía pasarme, hasta que conocí al niño. Los padres me contrataron para cuidar de su hijo único, Mateo. Tenía 6 años y una expresión extraña, como si no estuviera del todo ahí. No hablaba mucho, comía poco, y lo único que pedía era que no se le apagara la luz del cuarto. La primera semana fue tranquila, pero me llamó la atención algo. Mateo hablaba con alguien, cuando creía que no lo escuchaban. A veces se sentaba frente al closet y murmuraba. Decía cosas como «No te vayas, te traje más dibujos». Una noche, lo encontré llorando. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que el niño del closet no quería jugar con él. Pensé que era imaginación, un amigo invisible. Le aseguré que todo estaba bien. Esa misma noche, escuché pasos por el pasillo. Rápidos, pequeños. Pensé que Mateo había salido del cuarto, pero al ir a revisar él dormía profundamente, y el closet estaba abierto. Al día siguiente, quise hablar con la madre, pero se puso tensa. Solo dijo, «No le sigas el juego. Ya va a pasar». Pero no pasó. Una madrugada escuché la risa, de niño, bajita chillona. Venía del segundo piso. Me armé de valor, subí, y lo vi. Un niño que no era Mateo, más pequeño, con el rostro difuminado por las sombras, parado frente al espejo. Se reía con la cabeza inclinada. Al encender la luz desapareció. Me quise ir, empacar y largarme, pero Mateo lloraba. Me suplicaba que no lo dejara solo con él. Dijo que si lo hacía esa cosa lo iba a meter al closet como a los otros niños. Me quedé. Esa noche, la casa olía a tierra mojada y flores marchitas. El closet de Mateo se abría solo, aunque yo lo cerrara. Y a las 3:15 escuché pasos, esta vez lentos, y risas, muchas, desde el closet. Fui por ayuda. Volví con un sacerdote. Bendijo la casa, roció agua bendita y rezó. Todo parecía en calma. Hasta que Mateo le mostró un dibujo. Era un cuarto con 5 niños en fila, con los ojos tachados, y un sexto niño, el de rostro borroso, saliendo del closet. El sacerdote empalideció. Me dijo algo que jamás voy a olvidar. Aquí se hizo algo. Esta casa fue construida sobre un sitio donde alguien encerraba niños. No es imaginación, es memoria. Esa misma noche los padres se fueron del país, y yo no he vuelto a trabajar con niños desde entonces. A veces cuando paso por esa zona, me detengo frente a la reja, y escucho, aunque no quiera, la risa, bajita, justo a la hora en que el niño del closet aparece. La deuda. Mi nombre es Oscar, y esto pasó en un tramo olvidado de carretera, allá por la zona de El Mezquital, Durango. Nunca había creído en leyendas, pero aquella noche aprendí que hay cosas que no puedes entender, hasta que te toca. Era chofer de tráiler. Tenía 33 años y más de una década rodando por el país. Esa noche llevaba una carga de Zacatecas rumbo a Torreón. Me había retrasado, así que decidí no parar. Eran casi las 2 de la madrugada y solo me acompañaba la radio. Pasando un tramo solitario vi algo que me hizo frenar. Un hombre a caballo, parado a la orilla. Llevaba sombrero, botas brillantes y un traje negro impecable. Era raro ver a alguien así a esa hora, pero lo más extraño fue que me levantó la mano. Y su caballo, negro como la noche, tenía ojos rojos. Juraría que brillaban. Pensé que era un charro de rancho perdido. Por lástima, me orillé. El hombre se acercó sin decir palabra. Vi su rostro, pálido, sin arrugas, pero con una sonrisa torcida. Me pidió aventón. Sentí escalofríos. Aún así, le abrí. Se sentó junto a mí y solo dijo, «Este camino está lleno de deudas». Le pregunté a dónde iba. No contestó.
Solo miraba al frente. Al poco rato sentí que el ambiente se volvía pesado. El motor empezó a fallar, la radio chisporroteó, y entonces vi que ya no íbamos por carretera, sino por un camino de tierra, lleno de cruces. Me asusté, frené en seco, le grité, ¿quién es usted? Y me respondió, soy el que viene a cobrar lo que se debe. En ese instante vi mi reflejo en el retrovisor, y no era yo. Tenía los ojos en blanco, y detrás de mí, su sombra, enorme, con cuernos. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Sentí que se me helaba la sangre. Te metiste en mi camino, Oscar. ¿Recuerdas todo lo que debes? No al banco, no a los vivos. Entonces lo entendí. Yo no era ningún santo. En mi juventud me metí en cosas pesadas, asaltos, deudas de sangre. Y aunque salí de eso, lo que haces, se paga. Recé, lloré, le pedí perdón, y él me dijo, solo uno se salva cuando otro paga. La puerta del copiloto se abrió sola. El charro bajó, montó su caballo, y se fue cabalgando hacia la oscuridad, dejando atrás humo y cenizas. Desperté horas después tirado junto al tráiler, sin carga, sin gasolina, pero vivo. Desde entonces no manejo de noche, y en cada espejo aún espero verlo aparecer, porque sé que la deuda no está saldada. La voz en la grava. Hay caminos que nadie en su sano juicio debería volver a pisar, y yo crucé uno de esos hace ya muchos años, cuando aún trabajaba como operador de maquinaria pesada en una constructora en Durango. Era el año 2009, y nos asignaron una obra vial en una zona conocida por los locales como la Quebrada del Diablo, entre Cerros y Monte Tupido, a unos kilómetros de San Juan del Río. Los rumores hablaban de entierros antiguos, gritos entre las piedras y un eco que, según algunos, respondía distinto si le hablabas de noche. No les di importancia. Yo no creía en esas cosas, pero eso cambió en la tercera semana, cuando encontramos los primeros huesos. Estábamos ampliando un tramo de la brecha, y la pala de la retroexcavadora tropezó con algo duro. Pensamos que eran raíces secas, pero al remover la tierra con palas nos dimos cuenta de que eran cráneos. Cráneos humanos, pequeños, de niños. El supervisor pidió silencio. No querían parar la obra ni llamar a las autoridades. Esto no es nuevo, dijo uno de los ingenieros. Seguramente son restos de alguna fosa vieja del narco. Nos dieron un descanso y regresamos al trabajo como si nada. Pero esa noche, yo fui el último en dejar la maquinaria. Me quedé limpiando el área y asegurando las lonas. Y escuché la voz. Salía desde el suelo. Una voz infantil como si viniera de la tierra removida. No me tapes. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero no había nadie. Nadie. Volví al campamento. Me temblaban las manos, pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Esa fue la primera vez. Las voces se volvieron más frecuentes. Algunos de mis compañeros las oyeron también. Unos se fueron. Uno se quebró y empezó a gritar que lo estaban llamando desde la zanja. Lo corrieron al día siguiente. A la cuarta semana desenterramos algo más profundo. No eran restos humanos esta vez. Era una especie de cruz metálica enterrada en posición invertida, con símbolos que nadie pudo identificar. Desde entonces, los perros del campamento comenzaron a ladrar al monte por las noches, como si vieran algo que nosotros no podíamos, algo que bajaba del cerro y se detenía junto a la grava removida. Una noche vi su silueta, alta, huesuda, cubierta con un rebozo oscuro. No caminaba, se deslizaba, pero lo más espantoso fue cuando se detuvo. Me miró sin ojos y dijo con esa misma voz infantil, «Tú los sacaste, ahora los vas a oír por siempre». Pedí mi cambio a los 2 días. Nadie me lo cuestionó. Un mes después cancelaron el proyecto. Un deslave lo sepultó todo. Hasta la maquinaria. He pasado años en silencio. Pero ahora, después de tantos trasnochos con esos susurros aún repitiéndose en mi oído, sé que esa mujer, o lo que fuera, no mentía, porque cada vez que intento dormir, siento el crujido de la grava bajo mis pies, y a los niños que lloran debajo de mi cama. La casa del marqués. Cuando entré a trabajar como restaurador para el instituto, jamás imaginé lo que me esperaba en esa casa. Me llamo Roberto, y esto ocurrió hace apenas 5 años, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Nos asignaron la restauración de una casona virreinal abandonada, entre República de Guatemala y Moneda. Tenía casi 3 siglos sin habitarse, y nadie la había tocado desde la Revolución.
Su fachada era hermosa, pero adentro era otra cosa. Desde que cruzamos el umbral, sentimos un aire espeso, rancio, como si la casa respirara por sí sola. Las paredes lloraban humedad, y el eco de nuestros pasos no se comportaba como debía. El primer día, mientras limpiábamos un salón enorme, escuché que alguien gritó mi nombre. Pensé que había sido un compañero, pero estaba solo. A los 3 días, un albañil renunció. Dijo que una mujer con vestido negro lo miró desde el entresuelo, y luego desapareció. Nadie le creyó. Hasta que otro la vio, en el segundo piso, parada entre cortinas carcomidas. Yo trataba de no pensar en eso, hasta que abrimos la capilla. Era pequeña, oculta detrás de un muro falso. Tenía un altar barroco y una figura espeluznante de un Cristo desgastado, con los ojos arrancados. Pero lo que más me perturbó fue el olor, no a incienso, no a polvo, a carne podrida. Esa noche, soñé con un hombre vestido como noble, con peluca blanca mirándome desde el confesionario. Me decía algo en latín, y cuando desperté, tenía marcas en los brazos, como si alguien me hubiera apretado con fuerza. Le conté a doña Elvira, una historiadora que llevaba el archivo de la casa. Me dijo que, según documentos, ese lugar perteneció a un marqués obsesionado con la alquimia, que encerraba esclavos en el sótano, que practicaba rituales para alargar su vida, y que murió solo frente a su altar, gritando que aún no era su hora. La noche en que decidimos cerrar el proyecto, uno de los guardias desapareció. Lo encontraron 3 días después, debajo del altar, con la cara deformada, como si hubiera muerto de terror. La casa quedó sellada otra vez, y yo no volví a dormir igual. Porque a veces, justo antes de dormir, siento un susurro en latín que no entiendo. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo la cara del marqués, pálida, enojada, como si aún esperara su hora. La celda 3 del convento de San Pablo. Me llamo Octavio y crecí en Oaxaca, en una casona antigua cerca del viejo convento de San Pablo. Siempre me dijeron que no debía acercarme demasiado a sus muros por la noche, que en esos pasillos aún gemían los condenados. Cuando era niño, no lo entendía. Hoy, con el corazón en la garganta, puedo decir que nunca debí entrar. Corría el año 2009. Estudiaba historia en la universidad y mi obsesión eran los documentos antiguos. Un profesor me habló de unos escritos perdidos, confiscados por la Inquisición en el siglo XVII. Decían que hablaban de una bruja que había hecho pacto con un demonio, y que fue encerrada viva en una celda sellada con cruces y sal, bajo el antiguo convento. Conseguir acceso al archivo fue difícil, pero gracias a mi tesis y algo de presión académica, me dieron un permiso especial. Me dejaron entrar solo, una mañana nublada, con una linterna, un cuaderno y una llave. Todo olía a humedad y encierro. Caminé por los pasillos de piedra y cada rincón parecía murmurar en latín. Al fondo encontré una puerta de madera vieja con una cruz marcada en hierro. Celda 3. Al abrirla, un aire helado me cortó la piel. Dentro no había más que oscuridad, salvo por unas marcas en las paredes, símbolos tallados con sangre seca y uñas. En el centro, un libro abierto, antiguo, aún legible. Cometí el error de leerlo en voz alta. Te invoco por tu verdadero nombre, para que camines otra vez entre los que respiran. Se escuchó un golpe detrás de mí. Me giré con la linterna y vi que la puerta se había cerrado. Intenté abrirla, pero no se movía. Y entonces, en la esquina más oscura, apareció ella, una mujer desnuda, demacrada, con cabello como lodo seco y la boca cosida con hilos de espino. Su cuerpo parecía retorcerse con cada paso. No hablaba, solo gemía. Cuando dio otro paso hacia mí, el libro se encendió. Las letras comenzaron a arder en fuego negro. Yo grité. No recuerdo qué dije. Desperté en el hospital 2 días después. Dijeron que me encontraron desmayado en el pasillo, que no había ninguna celda con símbolos, ni libro, ni mujer. Pero yo sé lo que vi. Desde esa noche no he podido dormir bien.
porque en mis sueños ella viene, me observa, y cada vez su boca está un poco más abierta. El aullido de Tlacotalpan. Mi nombre es Adela. Lo que voy a contar no lo inventé. Pasó en el rancho de mis abuelos, cerca de Tlacotalpan, Veracruz, donde el río es manso pero la tierra guarda viejas heridas. En 1994 yo tenía 15 años. Fue el año en que desaparecieron los borregos. Uno por semana. Todos con las entrañas regadas y los cuerpos abiertos como por cuchillos. Al principio mi abuelo culpó a coyotes, pero los animales no se llevaban nada, solo dejaban el cuerpo desangrado. Y eso no era normal. Una noche, me quedé en la cocina hasta tarde. Oí un chillido. No humano. Era como un llanto con furia. Como si un niño gritara dentro de una cueva. Me acerqué a la ventana y lo vi, entre el maizal, parado sobre dos patas con la cara cubierta por un manto de pelo. Era un lobo enorme. Pero no era un lobo. Caminaba erguido. Me miró directo, y juro por Dios que en esos ojos había conciencia, dolor y odio. Se lo conté a mi abuela. Ella palideció y me llevó al cuarto donde nadie entraba. Abrió una caja de madera, sacó una cruz vieja, unas piedras negras y una vela. Dijo que había vuelto. Contó que en 1947, en esa misma tierra, un hombre pactó con algo. Quería poder, fuerza para defender sus tierras. Se adentró en el monte y volvió cambiado. Podía convertirse en animal, correr sin ser visto, cazar de noche, pero el precio fue su alma, y cada generación alguien más nacía con la marca. Mi madre había nacido con una mancha extraña en la espalda. Murió joven, sin explicación. Mi abuela creyó que eso había cortado la maldición. Se equivocó. Esa noche, mi abuelo salió armado. Lo seguimos. Lo que vimos, nadie debería verlo. Un hombre desnudo, cubierto de sangre, arrastrando los restos de un becerro. Cuando nos oyó, rugió, y se transformó frente a nosotros. Sus huesos crujieron, el lomo se arqueó, y las fauces se abrieron como si fueran humanas y bestiales al mismo tiempo. Mi abuelo le disparó. Cayó, pero no murió. Alguien lo arrastró al monte. Una figura encapuchada que no tocaba el suelo. Mi abuela se desmayó. Al día siguiente, todo el rancho apestaba a cobre, como sangre seca. Y en la tierra, al pie del altar viejo, había marcas de garras y cenizas negras. Me fui de ahí. Hoy tengo hijos. Uno de ellos nació con una marca idéntica a la de mi madre. Y a veces en las madrugadas, se sienta en la cama y dice que alguien lo llama desde el monte. Una voz que llora y aúlla. El nahual de la Sierra Negra. Desde niño escuché las historias que se cuentan en mi pueblo. Enclavado en la Sierra Negra de Puebla. Historias que los mayores susurran para asustar, o tal vez para advertir, pero nadie me preparó para lo que viví. Me llamo Martín, y hace unos años tuve que regresar a la casa de mi abuela, tras la muerte de mis padres. La casa estaba al borde del bosque, rodeada de árboles altos y una neblina constante que parecía nunca disiparse. Una noche, mientras ordenaba el viejo cuarto de mi abuelo, encontré un libro polvoriento con símbolos extraños y páginas arrancadas. Lo dejé a un lado, sin darle importancia, hasta que una voz me habló. Era un susurro grave, que parecía venir del bosque mismo. Salí a investigar y vi una figura oscura entre los árboles. No era un hombre ni un animal. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su cuerpo parecía cambiar de forma con cada parpadeo. Recordé entonces las historias del nahual, seres que pueden transformarse en bestias y que protegen el monte. Esa noche los perros del pueblo aullaron sin cesar. En la ventana vi cómo la sombra se acercaba lentamente. Sentí que algo me observaba, algo que conocía todos mis miedos. Al amanecer, encontré marcas de garras en la puerta y el libro desaparecido. Desde entonces cada noche la sombra regresa. Algunos dicen que es el nahual que cuida la sierra, otros que es un espíritu condenado por la brujería ancestral. Yo solo sé que mientras viva en esa casa nunca estaré solo, y que el bosque guarda secretos que jamás debería haber despertado. El visitante del cuarto 11. No soy supersticioso, pero después de esto, ya no me atrevo a decir que las coincidencias existen. Fue en un viaje de trabajo a Guanajuato. Me quedé en un hotel del centro histórico, de esos que presumen ser antiguos y con historia. La habitación que me dieron fue la número 11. Recuerdo que la recepcionista se tardó un poco en darme la llave, como si dudara. Cuando me la entregó dijo, «No se preocupe si escucha cosas, los muros aquí son viejos».
Me reí. Después me arrepentí. El cuarto tenía ese olor a humedad y madera vieja. La cama rechinaba, las ventanas mal cerradas, pero nada fuera de lo normal. Hasta la 1:17 de la madrugada. Primero fue un golpe seco, como si alguien hubiera tirado una maleta. Luego, pasos, no del piso de arriba, dentro del cuarto. Me senté en la cama, encendí la lámpara. Nada. Caminé al baño, revisé la puerta. Todo cerrado. Pero al regresar, alguien estaba sentado en la esquina de la cama. Una figura negra. No se movía. Solo me miraba. Grité. Me aventé hacia la puerta, pero la figura ya no estaba. Busqué ayuda. El conserje me acompañó, revisó todo. Me dijo que no había nadie registrado en ese piso, excepto yo. Antes de irse me soltó, como quien dice algo sin importancia. A veces regresa, el hombre que nunca quiso irse. No dormí. Me senté en la silla con las luces encendidas. Pero a las 13:00 am en punto, las luces parpadearon y escuché cómo se abría el closet. Adentro había un hueco en la pared, una especie de compartimiento oculto que no había visto. Dentro había una fotografía, vieja, borrosa, en sepia. Un hombre con traje oscuro, mirada vacía. Atrás de él, ese cuarto. El mismo espejo, la misma lámpara. En el reverso, escrito con tinta negra. 11 veces me negaron, 11 veces vendré. La dejé ahí. Salí corriendo del hotel. Días después investigué. Encontré una nota de 1946. Un huésped había muerto en la habitación 11, por asfixia. Nadie supo cómo. Antes de morir, había dejado escrita la misma frase en la pared con su sangre. La historia no acaba ahí. Desde aquella noche, a las 3:00 am exactas, se apagan las luces de mi casa. No importa dónde esté. He cambiado de estado. De país. Siempre pasa. Una vez lo vi, reflejado en la ventana del avión. Otra, en la pantalla apagada de mi celular. Y en sueños, me habla. Me dice que pronto será la visita número 11. Que nadie escapa. Que todos, tarde o temprano, abrimos esa puerta. Y yo ya no sé si fue el hotel, o si siempre estuvo conmigo. Gracias por ver hasta el final, y no olvides suscribirte a Crónicas Oscuras, donde el miedo empieza con un susurro y termina con un grito.